Pues sí, ya están todos mis compañeros. Yo sí estoy aquí. Ok. Es Brian, Pablo, Jessica y Edna. Sí. Ok, bueno, pues nosotros vamos a hablar del TEMEC. Soy una servidora, Pablo, Jessica y Brian. Primero que nada, vamos a hablar como de información en general acerca de lo que viene siendo el tratado que tenemos, involucra a América del Norte. Primero, pues tenemos a México como información general, pues es un país que tiene una gran diversidad climática, es la 10ª economía de exportación en el mundo y la segunda en América. El sector de los servicios es el componente más grande en el Producto Interno Bruto, seguida de la industria manufacturera. Después tenemos Estados Unidos, que cuenta con algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Tiene Harvard, tiene a Oxford, tiene la Universidad de Massachusetts. Entonces tiene una gran variedad de oferta educativa y podemos encontrar que la mayor parte de su economía, al igual que la de México, se basa en el sector de servicios. Y como sabemos, el dólar es una importante divisa en el mundo y representa el 60% de las reservas mundiales, seguida por el euro, pero realmente el dólar es el que tiene más campo en el mundo de las reservas. Y son el mayor productor de maíz en el mundo. De hecho, mucha gente pensaría que Estados Unidos no produce maíz, sino que el productor de maíz sería México, pero realmente no, es Estados Unidos, produce muchísimo más. De hecho, en algunos momentos nosotros le compramos maíz a Estados Unidos. Y tenemos a Canadá, pues tiene uno de los niveles más altos de vida en el mundo. De hecho, es un país que tiene muy buena calidad de vida. Es el 12º exportador más grande de todo el mundo y es el 4º mayor productor de petróleo y gas en todo el mundo. Ok, a continuación les hablaré de las principales exportaciones dependiendo de cada país. México, vehículos y partes de vehículos, tenemos mucha industrialización, más que nada no de ensambles, sino de partes. Realmente eso es lo que hay que tener en un punto en cuenta. Máquinas de procesamiento automático, que vienen siendo a veces muchas veces hasta softwares. Petróleo, el petróleo cabe aclarar que es el 60% es pesado, eso quiere decir que es petróleo para plásticos y el 40% es para gasolina y sus derivados. El 60% representa más plásticos derivados, lo que son para llantas, caucho y todo derivado del petróleo, incluso hasta plástico para botellas, cosas así. Maquinaria, como ya les decía, somos de una gran maquiladora. De hecho, realmente no hay que irnos tan lejos para saber que México tiene ciertas partes de autos y máquinas. Pues en pesquería hay bastantes fábricas. Tequila y cerveza, aunque muchas de las principales marcas ya no son mexicanas, bueno, dueños mexicanos, sí seguimos siendo de los principales exportadores en el mundo. Tomate, chile y entre otros tipos de frutas que o solo se dan en México o que abarcamos sus principales mercados. En Estados Unidos, aceites refinados de petróleo que vienen siendo combustible y gasolina. Es como cuando México le vende el crudo y compra gasolina, algo así. Seguido de automóviles y accesorios de automóviles, igual son una gran maquiladora y principal, realmente tiene muchas marcas principales de Estados Unidos. Circuitos integrados electrónicos. Estados Unidos empezó a hacer una competencia con China sobre tipos de circuitos o partes electrónicas para componentes electrónicos, que ha querido, realmente no llega al nivel de China, pero sí realmente es una exportación muy fuerte. Teléfonos móviles, que como todo el mundo conoce la manzanita, es una de sus principales exportaciones, que realmente si vamos bien, se ensambla en China, se vende en Estados Unidos, pero sigue siendo las ganancias para Estados Unidos, y gases de petróleo. Ahora, Canadá, como sabemos, es un país muy explotado naturalmente. No sé si ustedes sepan que hay también problemas de explotación natural. Exporta muchos minerales,
petróleo, madera sobre todo. Realmente ellos tienen mucho espacio y talan muchos bosques. Primero talan los bosques y luego extraen los minerales. Realmente hay muchas empresas industriales en Canadá que se dedican a la extracción de minerales del suelo. Realmente hay una discusión sobre eso de que muchas son reservas o deberían considerarse reservas y lo están acabando estas mismas empresas, que muchas son francesas o estadounidenses. También queda equipos informáticos, automóviles y partes automovilísticas y petróleo crudo que, si no mal recuerdo, está en ciertas zonas o bajas o si no cerca del mar. Y tenemos lo que anterior conocíamos como el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte. Este fue el predecesor del TEMEC. Este tratado pues, nos permitió reducir todos los costos que teníamos en el intercambio de bienes de estos tres países. Entonces, con anterioridad había otro tratado que solamente era entre Canadá y Estados Unidos, que era solamente el TLC, pero solamente duró 4 años y después se hizo un TLC entre América del Norte en el que fue incluido México. Entonces, este vino a sustituir el primer TLC que había entre Estados Unidos y Canadá. A diferencia de la Unión Europea, esto es muy importante destacar, el TLC que en anterioridad teníamos y duró 26 años en vigencia, no crea ningún conjunto de organismos gubernamentales o supranacionales, ni crea cuerpos de leyes por encima de otras leyes nacionales. Es decir, que no es como que bajo las leyes de Estados Unidos se clasifique algún acuerdo ejecutivo y se vea reflejado en el tratado y tenga derechos sobre otro país o sobre México o sobre Canadá. Es decir, no maneja el tratado no le confiere a ninguno de estos tres países a tener interferencia directamente sobre las decisiones que toma el país en el comercio. Es decir, solamente lo que está estipulado en el tratado, más no como existe en otros países que los tratados de libre comercio les dan ese tipo de autoridad supranacional para poder estar por encima de las leyes del país. Entonces, como ya mencioné, duró 26 años, fue ratificado el 30 de mayo de 2020, un día antes de que iniciara la vigencia del TEMEC. Entonces, el 30 de septiembre del 2018 se anunció que Estados Unidos, en compañía de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, estaban llegando a un acuerdo de reemplazar el TLCAN debido a que se mencionaba que, bueno, dependiendo de las políticas que se mencionaba, Donald Trump decía que el TLC no era ventajoso para Estados Unidos y se planteaba lo mismo desde la parte de México. Entonces, se hizo toda una junta para rediseñarse, se llega al cambio de sexenio en el que entra el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y se pasa todo, yo creo que serían 2 años de revisión, pero finalmente lo aprueban. Esto fue entre 2017 y 2018. Tenemos 2019 y hasta 2020 que entra en vigor, que deja de estar funcionando y fue ratificado. Ahora, los tratados entre México, Canadá, Estados Unidos, o mejor conocido como el TECMEC, las negociaciones del cambio antiguo del TSLACN o el TICLAM, como muchos conocen, comenzaron a 2018 y sus finales fue el 2019. Se concretó en un protocolo con sus cambios y finalmente fue firmada en vigor el 1 de julio del 2020. Es como decía mi compañera Yadri. Realmente ambos, bueno, los tres países tienen que verificar y si hubo una pequeña problemática, de hecho, no sé si recuerdan que hasta salieron noticias donde Andrés Manuel López Obrador había dicho de que el tratado convenía más a Estados Unidos y se iba a replantear, se iban a revisar las políticas para que México no pagara ciertos aranceles que Estados Unidos no pagaba. Digo que sí, no, sí. México pagaba aranceles que Estados Unidos no para ciertos productos. Eso fue uno de los principales puntos que se tocó en ciertos temas. Realmente los puntos más importantes es que va a ser revisado cada 6 años o también actualizado. Tiene una vigencia de 16 años.
sus obvios idiomas son español por México, inglés por Estados Unidos y Canadá, y francés porque si recordamos bien, Canadá tiene dos idiomas predominantes, que es el francés y el inglés. Y ahora las divisas van a ser dólar canadiense, el estadounidense y el peso mexicano. Ahora, este tipo de tratado pertenece a un como BTLC, pero ese es un acuerdo comercial por espacio. Realmente solo se consideró a América del Norte y no se... ¿Por qué no? Algo había escuchado de que por qué no se había considerado antes, porque no veían viable el comercio con México hasta que México realmente después de sus 80, 90 volvió otra vez con el apogeo industrial que en esta época realmente México fue considerado por el tipo de economía que estamos moviendo ahora. Realmente eso es un punto para mí muy interesante y realmente esos serían los puntos más fuertes o bases para empezar a conocer el TECMEC de México, Canadá y Estados Unidos. Ya. Bueno, el TEMEC está conformado de 34 capítulos, más la inclusión de anexos y notas informativas que ayudan a su correcta complementación. En estos 34 capítulos incluyen nuevas disciplinas que se adaptan a las necesidades actuales de los agentes económicos que participan en los intercambios comerciales y de inversión en la región. En los 34 capítulos podemos ver que se incluyeron capítulos como comercio digital, energía, medio ambiente, laboral para pequeñas y medianas empresas, competitividad, buenas prácticas regulatorias, anticorrupción, política macroeconómica, anexos al capítulo de obstáculos, técnicos al comercio que buscan facilitar el comercio de determinados sectores. Y en estos 34 capítulos y más la inclusión de anexos y las notas, básicamente lo que hace la diferencia entre MEC y el TLCAN es más que nada que México adapta posiciones en los sindicatos, como consecuencia aumenta el salario mínimo, se fijan reglas de origen respecto al acero y aluminio y se elimina el plazo de 10 años de exclusividad en biomedicinas. La creación de paneles de negociación en caso de desacuerdos en áreas específicas de comercio. En México fueron necesarias nuevas reformas para restringir y acotar el outsourcing, y la industria automotriz acordó que un auto puede ser exportado libre de aranceles, tendría que ser producido con un 75% en uno de los tres países, y que entre el 40 y 45% del auto debe ser fabricado por trabajadores que ganen al menos $16 la hora, preferentemente sindicalizados. Tenemos las cláusulas que podemos encontrar, que más que nada se tratan de facilitar el comercio y se incluyen nuevas regulaciones para el comercio electrónico, así como nuevas normas administrativas en cuanto a las aduanas. Las características claves que podemos destacar en el nuevo TEMEC es que si lo recordamos y lo analizamos, realmente no hubo mucho cambio el TLCA, solamente hubo ciertas añadiduras, porque si recordamos, el TLCA empezó en México en 1994. Es decir, en 1994 sí había comercio digital, pero era muy poco a como lo podemos tener ahora, hoy en día. Entonces, es decir, no era necesaria ese tipo de regulaciones para el comercio electrónico y para toda la información digital como lo es ahora. Entonces, eso no estaba añadido en el pasado TLC, entonces ahora fue añadido. Y podemos ver de los puntos más destacados, que es el certificado de origen. Entonces, este va a contar con un nuevo esquema sin formato. Pues, la persona que vaya a hacer la exportación le debe dar el formato, pues solamente se tienen que incluir, además de muchos más datos, para saber certificar que la persona que lo hizo realmente vive en alguno de estos tres países, debe incluir quién lo exporta, qué es lo que exporta y a quién se lo exporta. Tenemos las reglas de origen, incluyen el valor de contenido regional, como ya lo mencionaba mi compañera Jessica. Tenemos como ejemplo
del sector automotriz, en el que se pide como requisito que el 40% del automóvil, 45% debe estar hecho de materiales y ser ensamblado en alguno de estos 3 países para que sea libre de aranceles, y con un salario mínimo de las personas ensambladoras de más de $16. Luego tenemos los umbrales monetarios mínimos y la contratación pública. Se determinan en estándares y parámetros para que el gobierno compre bienes y servicios y dé oportunidades a las empresas de cada nación, ofertando muchos contratos a agencias tanto gubernamentales como públicas, privadas. No se superan este número de umbral monetario, se establece algún tipo de carácter recíproco, es decir, se ajustan estos términos para que se pueda dar una relación comercial entre estos países. Es decir, ¿qué significa? Que se hace como un conglomerado de todos los contratos y todo entre estos 3 países, y después todo lo que se genera de estos contratos y de estas licitaciones que se hacen de manera públicas y privadas, se reparten las ganancias. Es decir, como una repartición de ganancias en una fábrica, pero a nivel estos 3 países. Y tenemos la protección de la propiedad intelectual. Se elimina la disponibilidad de patentes de nuevo uso sobre medicinas, como ya lo mencionábamos, y se añade un lenguaje adicional sobre la relación, sobre todo lo que son patentes y vinculación de patentes. Y luego pues ya tenemos todo lo que le mencionaba, que en el primer TLC pues no se mencionaba, porque ahora ya sí se necesita regular el comercio electrónico y sus flujos de localización de los datos. Todo esto para asegurar que el TEMEC cubra todos los aspectos del comercio en todas sus formas, modernizándolo y hacer que las normas sean más concisas y más llevaderas y justas para cualquiera de los 3 países. En materia de intercambios, a continuación tenemos los principales beneficios en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El principal es mantener exportaciones libres de aranceles en el mercado mexicano, estadounidense y canadiense. En el segundo tenemos limitar la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación y asegurar una mayor certeza en la transparencia y en la aplicación de medidas no arancelarias. Esto es para, por decir así, mantener un balance entre estas 3 naciones y mejorar el libre tránsito de algunos productos. Intercambios. Aquí podemos observar la relación comercial entre México y Estados Unidos con el dato de este es del año pasado, del periodo enero-abril. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos ascendió a $176.100 millones, un 13% menor respecto al mismo lapso del 2019. Esto está relacionado obviamente pues, por la pandemia por el COVID-19. En las siguientes 2 gráficas podemos observar las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y México y Canadá. Como podemos ver, estas últimas 2, la diferencia entre exportaciones e importaciones es mínima, no como la de México contra Estados Unidos. Estos son algunos de los aspectos que se intentan regular con esta nueva actualización del TECA. Estos son los principales productos o productos clave de México para el TEMEC. Tenemos la industria automotriz, productos de industria textil, de productos agrícolas, productos digitales y medicinas. Aquí podemos observar la participación de México en autos ligeros, en comercio. Podemos observar una pendiente con tendencia a la alta en estos últimos años.
Esto es en millones de dólares. Y la gráfica solo consigue hasta 2018. Tenemos exportaciones e importaciones. De la misma forma, tenemos la participación de México en el sector agroalimentario. Y ahora hablaré un poco acerca de los principales objetivos del TEMEC. El primero es el establecimiento de una zona de libre acceso, promover condiciones de competencia leal, es hacer negociaciones entre estos tres países y para poder potenciar los mercados, pues, de la parte norte de América. El segundo es no hacer incrementos de los aranceles existentes. Pues como todos sabemos, los aranceles son estos impuestos que se deben pagar en algunos ramos, como lo pueden ser costas judiciales, transporte ferroviario o pues el más conocido, que son las aduanas. Esto es para el tránsito de mercancías y permitir una mejor comercialización entre estos países. El 3, como dijeron anteriormente, es la implementación de nuevas necesidades, como lo puede ser el comercio digital. Esto, pues, igual como lo dijeron anteriormente, son gracias a las tendencias actuales del mercado respecto a la pandemia, lo cual específicamente este ramo se ha visto especialmente beneficiado. La inclusión de las pequeñas y medianas empresas o pymes en la competitividad y las medidas de anticorrupción. Las pymes representan en México un 56% de las exportaciones, pero únicamente un 5% del total. Y por último, tenemos la promoción de la calidad regulatoria mediante el aumento de transparencia, para lo cual facilita el comercio y la inversión. En el turismo, aquí el TEMEC menciona 5 capítulos relacionados con el turismo: la inversión, el comercio fronterizo, la entrada temporal, comercio digital y las pymes. Anteriormente ya hablé del comercio digital y de las pymes. Esto, en un resumen, nos dice que el TEMEC facilita el tránsito de personas que quieran hacer o tener negocios en países visitantes. Pueden ser visitantes de negocios, de autobuses de excursión, de transporte, lo cual permite impulsar el turismo fronterizo, haciendo más competitivo los segmentos turísticos de alto valor, como el médico o de negocios. Con esto se puede favorecer a aquellos turistas que tengan la intención de asistir a conferencias, ferias, reuniones o que realicen actividades directivas o ejecutivas. Y también aquí a los lados se puede ver el capítulo en los cuales menciona estos aspectos. Y pues ya de Y pues sería todo. todo. Excelente, muy buena presentación del equipo con el TEMEC. Para el día de mañana se prepararían el equipo de G3. Para mañana equipo de G3. Sí, está bien, profe. Bueno, pues nada más les pido por último que prendan su cámara los que puedan para tomar la foto. Con eso concluimos el día de hoy. Y tenemos a Juan, Pablo, Melissa, Alejandra, Isael, que nos da diferentes tomas, que no sé si es una foto de qué.
Tiene problemas con su internet. Ahí tenemos a Yedri. ¿Quién lideró ahora el equipo, Yedri? Yo, es que Paula andaba de vacaciones, profe. Nada más me mandó ahí su parte. Andaba en la playa, como coidiota, profe. En Es serio. cierto, ya eso no existe, profe. Bueno, la verdad les quedó muy bien su trabajo. Vamos a ver qué nos ofrece el equipo el día de mañana. Vamos por último, les tomamos asistencia. La foto con los campeones. Pablo, ahí está. Tenemos a Gabriela Ángel. Presente. Tenemos a Abel. Tenemos a Ana. Melissa Campos. Presente. Abraham Cano. Alfredo ya lo vi. Ignacio Covarrubias. No va a estar. Brenda del Ángel. Presente. Tenemos a Hermilo. Tenemos a Jessica García. Muy bien. Esperanza García. Presente. Misael. Tenemos a Priscila. Presente. Natalia. Presente. Y sí, por ahí la vi. Carlos. Carlos Hernández. Presente. Y también me dijo que no iba a estar. Denise Herrera. Presente. Lucy Lara. Wendy Lázaro. Presente. Francisco Ledesma, por ahí lo vi. Esteban Ilebra Presente. también. Brenda López. Presente. Brian ahí estaba. Fernanda Macedo. Presente. María Manuel. Presente. Ivani Martínez. Presente. Ivani Muñoz. Rafael Obregón. Presente. ¿Qué diría? Ahí estaba, por supuesto. Monserrat Reina. Se tuvo que salir, tuvo una emergencia. Estefany Rodríguez. Tenemos a Lisbeth. Presente. Tenemos a Alejandra, por supuesto. Vanessa también. Laura Monali también. Annalise Santos. Carla Silva. Presente. Alicia ahí estaba. ¿Y Tania? Muy bien. Bueno, pues sería todo. Que tengan excelente día. Y Profe. nos vemos. Sí, A nosotros nos dijo que mañana, pero mañana creo que nada más toca econometría. Igual nos preparamos para mañana, no, perdón, déjame. el miércoles.
Sí, sería el miércoles, así es. Ok, perfecto. Gracias. Ok, nos vemos, que tengan excelente día. Mañana.